Estás escuchando Fonosapiens, un podcast para la comunidad fonoaudiológica. Exploraremos los aspectos teóricos y prácticos de la fonoaudiología. Hablaremos con expertos en el campo y discutiremos las últimas tendencias y avances en evaluación e intervención. Presentado por Francisca Rodríguez y Tomás Rojas, fonoaudiólogos y docentes de la Universidad San Sebastián. Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo capítulo de Fonosapiens, un podcast para estudiantes y personas interesadas por la fonoaudiología. Mi nombre es Tomás Rojas, estoy acá con... Aranza Daza, estudiante de cuarto año de fonoaudiología. Eso, muy bien, y con... Francisca Rodríguez, docente aquí de la Universidad San Sebastián. Bien, el día de hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Lina Rodríguez. Voy a dejar que ella se presente porque así nos gusta en nuestro podcast. Lina, por favor, preséntate. Bien, bueno, mi nombre es Lina Rodríguez, yo soy fonoaudióloga, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Ya he estado aquí en Chile casi 20 años, magíster en lingüística y bueno, en general mi formación va más hacia la línea de la neuropsicología y todas las alteraciones del neurodesarrollo, ¿sí? Con formación en técnicas como PROM, modelos de intervención como Denver, pero principalmente orientado hacia la evaluación e intervención de la infancia temprana. Genial, Lina. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos de los sonidos del habla, un tema muy interesante y bastante común en nuestro quehacer fonoaudiológico. Esto generalmente se encuentra en niños y niñas con bastante frecuencia, pero también se puede dar estas alteraciones en pacientes adultos. Es importante saber su prevalencia, comprender inicialmente cuál es el proceso de evaluación para poder diferenciar cuándo es un trastorno del sonido del habla de origen fonético, cuándo es de origen fonológico y así poder orientar un método y buscar las estrategias para realizar un buen abordaje. El título de hoy es Sonic Combat, el enfrentamiento de los sonidos del habla. Lina, cuéntanos, ¿qué te parece el título de hoy? Bueno, primero me pareció muy creativo. Cuando quizá tuve que pensar un nombre fue difícil, así que los felicito, fue muy creativo este nombre, principalmente entendiendo que cuando hablamos de los sonidos del habla no hablamos de un solo diagnóstico, sino que es un término genérico que engloba varias alteraciones. Entonces vamos a tener por un lado una manifestación fonética y por otro lado vamos a tener una manifestación fonológica, que creo yo que es como la principal dificultad de identificación cuando estamos evaluando y también eligiendo un plan terapéutico. Bueno, para partir, me gustaría preguntar, ¿qué son? ¿Cómo se definen los trastornos de los sonidos del habla? Bueno, los sonidos del habla hay que entenderlos como una dificultad en la producción articulatoria de estos sonidos o fonemas, ¿sí? Que sería como esta parte fonética, y también el uso funcional de estos segmentos, ¿sí? En el habla, que sería la fonología, ¿no? A los estudiantes yo siempre les digo que hay que entender esto no como entidades aisladas, sino como dos caras de una misma moneda. O sea, si yo hablo de fonética, inevitablemente tengo que hablar de fonología. Entonces, yo pienso que de ahí parte como la primera dificultad, ¿no? Entender que esto hace parte de una misma concepto. Afecta principalmente a niños y niñas, pero se puede diagnosticar en cualquier etapa del ciclo vital y tiene diferentes etiologías, ¿sí? Que yo creo que eso lo podemos abordar un poco más adelante. Sí, solo para hacer un punto y aclararlo, ¿sí? ¿Podrías darnos como una descripción, una definición muy breve de lo que es fonética y lo que es fonología? Bien. Bueno, para hacerlos de alguna manera más sintético, lo fonético sería como esta manifestación articulatoria, ¿sí? Lo concreto, lo que nosotros vamos a ver y que participa en estructuras anatómicas del habla en la producción de un sonido, ¿sí? Cómo contactan dos estructuras. Y la fonología tiene un nivel más lingüístico-cognitivo, ¿sí? Cómo representamos esos fonemas, esas secuencias, ¿sí? Y ese uso funcional en una cadena hablada. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo ha evolucionado este concepto sabiendo que nosotros lo hemos escuchado igual como dislalia y ahora se llama trastorno de los sonidos del habla? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando este concepto a lo largo del tiempo? Bien,
Estamos como en un momento de transición, ¿cierto? Yo también, en la clase vamos haciendo como ese comparativo, ¿cierto? TSH fonético, equivalente a una dislalia. Bueno, esto viene como desde los años 20, donde efectivamente estaba este concepto de dislalia, ¿cierto? Que abordaba tanto lo fonético como lo fonológico. Hubo una evolución y más o menos hacia los 80 ya empieza a hacerse como una distinción entre lo que es un trastorno articulatorio, ¿cierto? Y lo fonológico, pero en los 80 esta distinción solo permitió hacer como más énfasis en la evaluación y en el diagnóstico, pero la intervención seguía siendo principalmente articulatoria. Y a partir del 2005 más o menos aparece este concepto de trastornos de los sonidos del habla, pero como lo dije anteriormente, es un concepto un poco más amplio. No se refiere específicamente a la dislalia. El TSH, de hecho, algunas veces se plantea como un término paraguas, ¿cierto? Porque engloba varias alteraciones, como la dislalia, la apraxia del habla infantil, ¿cierto? La disartria, y en algunos casos también incluso se vincula a la tartamudez, ¿cierto? Porque son aspectos del habla que se alteran y que alteran la inteligibilidad del habla, ¿sí? Y bueno, cuando nos referimos específicamente a la dislalia, pues hay una subcategoría de los TSH que serían los TSH fonéticos, ¿cierto? Y la distinción se hace a partir de la etiología, principalmente. Lina, y con respecto a esto mismo que tú nos hablas, estos aspectos del habla, ¿cierto? Que pueden diferenciarnos en diagnósticos, ¿cuál es la principal dificultad que has visto tú en la clínica, quizás desde tu experiencia, para poder realizar este diagnóstico de los trastornos de los sonidos del habla y estas diferenciaciones? Bueno, yo creo que la principal dificultad radica en la experiencia. ¿Sí? En la medida que uno ya va haciendo más evaluaciones y tiene más experiencia y más contacto con muestras de habla y con las evaluaciones, va adquiriendo esta expertise para poder hacer la diferenciación. Pero bueno, yo creo que ahí Aranza también nos puede contar la experiencia de cuál es la principal dificultad que se presenta para poder establecer esta... Sí, o sea, el tema de saber si es fonético o fonológico, eso siempre está ahí presente. De hecho, es como, o sea, al menos a mí, me cuesta todavía. Igual tengo claro el concepto de que uno es articulatorio y el otro es más como funcional, por decirlo así, pero igual siempre está esa como duda, porque igual se mezclan y como dijo anteriormente, para hablar de uno igual hay que hablar de otro. Entonces, eso es como lo que más cuesta ahí. Claro, entonces lo que nosotros hacemos en clase de una muestra de habla, lo que intentamos identificar primero es la parte articulatoria, y cuando nos referimos a lo articulatorio queremos identificar cuál es el sonido que el niño no puede producir y no está dentro del repertorio. Sí, es decir, aquel sonido que el niño sustituye, omite, ¿cierto? Y sistemáticamente no aparece en la producción. Y lo fonológico es como este uso inconsistente, ¿sí? El sonido aparece en el repertorio articulatorio, pero cuando, dependiendo del contexto de la palabra o la complejidad de la estructura de la palabra, ese sonido puede ser asimilado o sustituido, o incluso la estructura de la sílaba se modifica, ¿sí? Entonces, esa es como la partida, y donde nos quedamos bastantes sesiones analizando las muestras de habla para poder identificar, porque para poder identificar un error articulatorio tengo que descartar, ¿cierto?, la presencia en el repertorio fonético. Claro. ¿Sí? Y ahí yo creo que también es clave que se sepan el desarrollo normal del habla, o sea, cuándo se adquieren los fonemas, cuál es la edad, ¿cierto? Porque es distinto, me imagino, evaluar a un niño de 3 años que en comparación con un niño de 7, por ejemplo, que ya debería tener su repertorio fonético completo. Claro. Todas las evaluaciones pues van a estar basadas, ¿cierto?, o en una escala de desarrollo. Esperamos ciertos sonidos a determinadas edades, y cuando esos sonidos no aparecen es cuando nosotros decimos efectivamente hay un desfase, ¿sí? Hay que evaluar y hay que intervenir, pero dentro de un marco evolutivo. Claro. Profe, una consulta, ¿cómo se puede establecer un trastorno fonológico sabiendo que dentro del desarrollo normotípico también existen procesos de simplificación fonológica que usted hablaba? ¿Cómo sería eso? Bien, esta es una de las dudas que aparece con harta frecuencia, ¿no? A pesar de que en la asignatura estamos abordando principalmente, ¿cierto?, los aspectos fonéticos, como son dos caras de la misma moneda, tenemos que vincular la fonología.
Pero antes de eso quiero como hablar un poco de esta clasificación de los TSH, ¿cierto? Para que quede claro. Tenemos como 3 tipos, se plantean del TSH. TSH fonético, ¿cierto? Que es cuando nos referimos a esta producción articulatoria del sonido, ¿cierto? Es decir, el sonido no está presente en el repertorio del niño, ¿cierto? De manera sistemática y consistente. El TSH fonológico tiene que ver con el uso funcional de esos segmentos, ¿cierto? Y que se manifiestan por procesos fonológicos de simplificación, y tenemos una tercera categoría cuando son mixtos, ¿cierto? TSH fonético y fonológico. Con respecto a la pregunta de Aranza, ¿cierto? ¿Cómo lograr diferenciar o llegar a un TSH fonológico? A pesar de que los procesos fonológicos son considerados partes del desarrollo, se establece claramente con una evaluación que pueda ser objetiva, como en nuestro caso el TEPROSIF, ¿sí? Que lo que nos permite identificar es si esos procesos fonológicos de simplificación están aumentados para su edad, ¿cierto? Considerando que los procesos fonológicos hacen parte del desarrollo, ¿no? Y dentro de la escala evolutiva esperaríamos que un niño entre los 6 y los 7 años no tuviera, ¿cierto? O no presentara estos procesos fonológicos de simplificación. Y en los más pequeñitos pues deberían estar aumentados para su edad. Sí, pero claramente necesitamos una evaluación que nos permita hacer ese conteo de procesos. Bien, llegamos ya a la mitad del capítulo de hoy. Hemos hablado con Lina Rodríguez sobre los trastornos de los sonidos del habla. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida. Estás escuchando Fonosapiens, un podcast para la comunidad fonoaudiológica. Exploraremos los aspectos teóricos y prácticos de la fonoaudiología. Hablaremos con expertos en el campo y discutiremos las últimas tendencias y avances en evaluación e intervención. Entonces volvemos y retomamos el tema sobre los trastornos de los sonidos del habla. Lina, me gustaría saber cómo realizas, de manera general, una evaluación de estos trastornos. Bien, la verdad que es una evaluación simple, ¿sí? Pero sí requiere conocimiento y experiencia, ¿no? Para poder identificar tanto los errores articulatorios como también los procesos fonológicos de simplificación. Una secuencia clásica que hacemos de evaluación, la anamnesis, que es nuestro instrumento principal para reconocer el motivo de consulta, y partimos con una exploración de las estructuras anatómicas del habla, ¿sí? En este protocolo de estructuras anatómicas del habla nosotros esperamos describir de alguna manera, ¿cierto?, la estructura, ¿cierto?, identificar si no hay ningún tipo de alteración que pueda influir o interferir en la producción, ¿cierto?, una mordida abierta, un frenillo lingual corto, una fisura que pueda implicar alteración en las estructuras, y asimismo también evaluamos la funcionalidad de esas estructuras, ¿sí? Después de eso también incorporamos alguna prueba de discriminación o de percepción, reconocimiento fonológico, discriminación fonológica, porque sabemos también que para la producción del habla el recurso primario es la percepción. Entonces tenemos que evaluarlo, y después hacemos una muestra de habla, ¿sí? Específicamente nosotros vemos el test de articulación a la repetición, donde es muy simple, netamente repetir palabras, pero tiene la particularidad de que están organizados todos los fonemas, ¿cierto?, de acuerdo a la zona de articulación, y tiene diversas posiciones el fonema, la palabra inicial, medial, final, posición de coda, que nos permite también identificar si efectivamente ese sonido está ausente del repertorio. Y podemos agregar otro tipo de evaluaciones complementarias de fonología, que podría ser el TEPROSIF, para poder tener como el perfil completo del niño a nivel de producción, o un corpus lingüístico que siempre nos entrega mayor información. Perfecto. Y desde ahí ya podrías tú llegar a un diagnóstico, ¿cierto?, con estas pautas, con esta evaluación. Sí. Sí es importante, y se los menciono siempre en clase, que debemos hacer una evaluación fonética y fonológica. No puedo hacer solamente el TAR sin haber hecho también la exploración fonológica, porque yo necesito identificar, ¿cierto?, si efectivamente es solo un error articulatorio o un proceso fonológico. Y para identificar los procesos fonológicos, primero tengo que descartar todos aquellos que son errores articulatorios. Entonces es necesario hacerlo una evaluación completa. Perfecto. ¿Y esto modifica o varía en la intervención? O sea, si tuviéramos que hablar de lineamientos de intervención, ¿va a ser distinto la planificación para un trastorno del sonido del habla de origen fonético
versus uno fonológico? Sí. Ahí también, desde que se empezó a cambiar un poco esta nomenclatura de los TSH, también tuvo un impacto importante en lo que son los lineamientos de intervención. Como lo mencioné antes, tenía una orientación netamente articulatoria fuera del diagnóstico fonético o fonológico, y actualmente sabemos que el lineamiento terapéutico es distinto, ¿cierto? Porque estamos atacando, ¿cierto?, etiologías completamente distintas. En el TSH fonético tenemos etiologías estructurales, ¿cierto?, que por un impedimento de la estructura no se puede producir el sonido, ¿cierto? Aquí, desde lo fonoaudiológico, nosotros derivamos primero y después reevaluamos la funcionalidad para intervenir, ¿sí? Pero el TSH fonético tiene una orientación de intervención articulatoria, principalmente, que de ahí podemos también profundizar en lo clásico que se ha venido usando. Y desde lo fonológico vamos a ver aspectos más lingüísticos, cognitivos, ¿cierto? Memoria de trabajo, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la discriminación auditiva, conciencia fonológica, organización de estos segmentos, ¿cierto?, que no implican una intervención articulatoria o como acto motor. Perfecto. Bueno, profe, yo tengo una consulta con respecto a los adultos, porque hemos estado hablando de niños todo este rato, pero igual considerando que hay adultos que no fueron diagnosticados cuando niños o tuvieron intervención solo cuando niños y después como que se dejaron, por así decirlo. ¿Este trastorno se puede diagnosticar en adultos y cómo se podría intervenir o ya no hay posibilidad? Claro, como lo dijimos inicialmente, es un trastorno que prioritariamente se diagnostica en la infancia, ¿sí? Pero que claramente se puede manifestar o se manifiesta en cualquier momento de la vida, y el diagnóstico y la intervención, sea niño, sea adulto, tiene el mismo lineamiento terapéutico. Quizá lo que vamos a cambiar es el estilo de la terapia, los estímulos, ¿cierto?, que no son los mismos en el área infantil que en el adulto, pero el lineamiento terapéutico es el mismo. Es el mismo, y no, la manifestación también va a ser igual, y la evaluación. Pero sí va a cambiar un poco la dinámica de la terapia y los estímulos que vamos a utilizar. Pero sí puede ser diagnosticado en cualquier etapa de la vida. Ok. No, era eso, el tema del diagnóstico. Entonces, ¿se puede decir que un adulto tiene trastorno de los sonidos del habla, fonético o fonológico? Sí, prioritariamente lo que sí vamos a encontrar es más fonético que fonológico. Los procesos fonológicos tienden a estabilizarse y no aparecen a posterior, pero sí un trastorno fonético puede perdurar si no ha sido intervenido. Claro, yo creo que ahí nos podemos imaginar, quizá los chicos y chicas han estado expuestos con personas que no pueden decir la R, por ejemplo, o que tienen distorsión de la S, y que cesean, ¿cierto? Y eso lo vemos en los adultos también, que Claro. no han tenido intervención o no son conscientes que tienen alguna dificultad. Entonces, aprovechando que estamos hablando de intervención, me gustaría que si nos puedes dar ejemplos de algún caso o alguna experiencia que hayas tenido tú para poder dejarles en claro a los chicos cómo hacer una intervención en estos casos. Bien. O sea, va a depender también qué tipo de diagnóstico, ¿cierto? Sí. Si es un TSH fonético o un TSH fonológico. Bueno, yo cuando partí mi experiencia laboral, ¿cierto?, que fue hace algunos años, no vamos a decir cuántos, ¿cierto?, era como una información transmitida de generación en generación sin ningún fundamento teórico, ¿cierto?, ninguna evidencia empírica, pero se partía todas las intervenciones con una secuencia de praxias no verbales, ¿cierto? Subir la lengua, lateralizar la lengua, vibrar la lengua, incluso praxias faciales, pero era algo como que se entendía como un precalentamiento de las estructuras, ¿no? Actualmente me sorprendió bastante porque encontré un paper del 2022, ¿cierto?, donde se le hizo una encuesta a varios fonoaudiólogos del Reino Unido, de Canadá, Estados Unidos, la India. Y aún esta práctica persiste, ¿cierto?, de hacer como un precalentamiento de estos ejercicios motores orales no verbales, y se sigue haciendo sin ninguna evidencia, ¿cierto?, de la eficacia, y el argumento es que se siguen utilizando porque fortalece las estructuras, ¿sí? Y ahí es donde surge la controversia de las no praxias, ¿cierto?, del por qué no usarlas, ¿cierto?, estos ejercicios no verbales, y claramente tiene un fundamento de que la fuerza, ¿cierto?, no está directamente relacionada con la inteligibilidad del habla,
¿sí? Y que son aspectos que tienen un control neuromotor también distinto, ¿cierto? Cuando son aislados a cuando son en una cadena hablada. Entonces, como que no tienen una directa relación. Y la fuerza que se requiere de estas estructuras para una producción de habla es mínima. Entonces, como que en realidad estos ejercicios no tienen ninguna efectividad, ¿cierto? Más que esto que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, es importante considerar esto para nuestros planes terapéuticos y que lo que sí es distinto es hacer una colocación oral, ¿cierto? Un posicionamiento fonético, que son estos ejercicios que nos pueden facilitar llegar al punto o a la zona de contacto para producir un sonido. Eso sí se incorpora dentro de la terapia. Dentro de los abordajes terapéuticos, pues hay diversos, ¿cierto? Pero prioritariamente se habla de un enfoque tradicional que tiene que ver con el incorporar o posicionar estas estructuras para producir un sonido, netamente una tarea motora. ¿Sí? Que es importante considerar que esta tarea motora no hay que segmentarla, como cuando uno quiere aprender a bailar, que siempre les pongo el mismo ejemplo porque a mí me gusta bailar, ¿cierto? Si yo quiero aprender a bailar, tengo que bailar. Si yo quiero aprender a hablar, tengo que hablar, ¿sí? Entonces la idea es incorporar tareas de habla para poder incorporar estas estructuras, ¿cierto? Y que estos sonidos aparezcan en el repertorio del niño. Y se habla particularmente de estos posicionamientos fonéticos, ¿no? Elevar la lengua para producir, por ejemplo, una L. Y tiene que ver con la conciencia de la estructura, ¿cierto? Y esta dinámica articulatoria, pero en tareas habladas. Y desde lo fonológico ya se habla más de, sabemos que la etiología es más lingüístico-cognitiva, ¿cierto? Discriminación fonológica, reconocimiento fonológico, se habla de bombardeo auditivo, énfasis prosódico, que son como tareas clásicas que se vienen trabajando y que en la actualidad todavía lo seguimos incorporando en nuestras intervenciones. En algunos aspectos también para el TSH fonético incluso se menciona el PROM, ¿cierto? Que son estos toques faciales que facilitan, ¿cierto? El reconocimiento o la dinámica motora de las estructuras para producir un sonido. Sí, recuerdo que, de hecho, lo encontramos como súper invasivo. Algunas estrategias, por ejemplo, no sé si se acuerda de la R con el cotonito. Uh-huh. Y nosotros, o sea, era posicionar el cotonito en la lengua, que la lengua estuviera detrás de los dientes y mover el cotonito hasta que vibrara. Y nosotros le dijimos, ¿cómo? O sea, dolor va a sentir el niño. Pero no, y habían cosas muy invasivas que para nosotros eran como muy wow, pero la profe decía que no, que en realidad sí servían, más que las praxias, obviamente. Claro, porque el tema de la vibración también el niño tiene que sentir esa propiocepción, qué es lo que buscamos, porque uno le dice, mira, tienes que hacer vibrar, tienes que hacer esto, y uno le da el ejemplo, pero el niño no puede y no lo siente tampoco. Entonces, con el cotonito me imagino que uno busca esa sensorialidad, ese input. Tienen que vivenciar, porque lo que los chicos inicialmente hacen es dar una instrucción de algo que el niño no ha vivenciado, entonces no tiene cómo replicarlo si no lo he vivido. Entonces yo les decía, tenemos que hacer que vibre esa lengua de alguna manera para que el niño lo sienta. No es lo mismo que yo desde el otro lado de la mesa le diga, haz esto, cuando él nunca lo ha logrado. Aquí yo llegue y yo les digo, necesitamos contacto, ¿cierto? Tocar, ¿cierto? Ingresar a esta cavidad oral para que el niño pueda vivenciar. De hecho, hablamos de cepillos vibratorios, ¿cierto? Para que el niño de alguna manera vivencie esa vibración y la pueda incorporar. Claro, es como lo que se suma a las bases de intervención de motricidad orofacial, que estamos muy, muy ligados y muy entrelazados entre habla, o sea, la asignatura, ¿cierto? Que dentro de las bases habla de la concientización y la propiocepción para trabajar cualquier función. O sea, el niño primero tiene que ser muy consciente de lo que queremos trabajar, saber si es qué es lo correcto y lo incorrecto. Él tiene que ser capaz, obviamente con todas estas habilidades para que no se frustre, ¿cierto? De identificar si yo le digo, por ejemplo, sapo suena distinto a zapo, debería ser capaz de diferenciar eso y a la vez decirme él cuándo lo hace bien o cuándo lo hace mal. O sea, tiene que identificarlo él mismo. Esa es la conciencia. Y desde ahí uno trabaja la propiocepción. Entonces ahora yo te voy a enseñar cómo tienes que posicionar la lengua para decirlo correctamente. Y ahí partimos con esa propiocepción, que ese sentir, que es muy sensorial. Al final no podemos olvidar que detrás de cada habilidad motora hay sensaciones. Y la cavidad oral está llena de mecanorreceptores que está entregando información que se va al sistema nervioso central y después le dice, oye, tienes que mover y ejecutar de esta forma. Esa es como la respuesta final. Claro, porque hay que entender que esto es un sistema, ¿cierto? Que no es solamente una producción articulatoria, sino que para llegar es como el resultado,
¿cierto? De varios procesos previos, perceptivos, ¿cierto? Integradores que permiten una producción. Entonces hay que, como en nuestra intervención, lograr incorporar todos esos aspectos para lograr una producción del sonido. Bueno, con respecto a la intervención y todo lo que hemos estado hablando, dentro de todas estas estrategias que nos mencionó, ¿cuál sería la más efectiva? Bien, para hablar de lo más efectivo, se plantea que tienen que ser integrador, ¿no? Donde yo voy a vincular aspectos perceptivos, ¿cierto? Donde yo voy a incorporar también el tipo de elementos, ¿cierto? Yo siempre les hablo que cuando yo trabajo producción tengo que buscar estímulos que sean frecuentes, ¿cierto? Que propicien que el niño los utilice con mucha frecuencia, porque como es un acto motor, estamos principalmente enfocados en la repetición, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar elementos, ¿cierto? O estímulos que el niño vaya a repetir con mucha frecuencia para que este acto motor logre el fin que nosotros queremos, que es como la generalización, ¿no? Lo mismo, para aprender a bailar. Si yo quiero aprender a bailar, pues tengo que practicar mucho, porque si voy a practicar una vez a la semana, los pasos siguen siendo incompletos, ¿cierto? No es un tránsito fluido y lo que yo busco es que esto se generalice en una cadena hablada. Entonces, los elementos o los estímulos son fundamentales. Tengo que incorporar aspectos perceptivos, discriminación, reconocimiento fonológico y principalmente el posicionamiento de las estructuras para la producción de un sonido, ¿no? Y aquí es importante conocer la dinámica articulatoria de cada uno de los sonidos, que ahí es donde tenemos dificultades, ¿cierto? Cuando yo les digo, ya, con este sonido, ¿cuáles son las estructuras que participan? O si una alteración de esta estructura, ¿qué sonido se va a ver alterado? ¿Cierto? Ahí quedamos con dificultad. Entonces, eso es algo fundamental que si yo quiero entender la intervención, tengo que conocer la dinámica articulatoria de cada sonido. Sí, es como lo fundamental de la terapia, pero sí hay que vincular diversos estímulos sensoriales, perceptivos, articulatorios. Y ahí se plantea también la teoría fonética, que habla de estrategias indirectas que abordan todo lo que es la discriminación auditiva, la conciencia fonológica, y las estrategias directas que se enfocan principalmente en lo motor, ¿cierto? En el posicionamiento de las estructuras para producir un sonido. Entonces lo más efectivo sería vincular varios estímulos, entendiendo también que estamos trabajando con niños, ¿sí? Que requieren una estimulación multisensorial. Sí, bueno, desde mi experiencia yo les puedo contar que me pasaba mucho cuando tenía trastornos de los sonidos del habla de origen fonético, que lograba el punto articulatorio, el niño empezaba a decirlo en palabras en posición inicial, me sentía súper bien porque eran mis primeros inicios en trabajando, pero no lo generalizaba. No, yo después el niño se iba y me decía de nuevo, chao tía, que esté bien, y ceseaba y todo mal. Era como, pero ¿cómo si estuvimos trabajando lo logra? ¿Cómo puedo realizar la generalización? Y ahí es cuando me hace mucho sentido trabajar aspectos más de tipo fonológico, ¿cierto? Porque el niño ya lograba tener el sonido, pero era inconsistente. Entonces, segmentación silábica, por ejemplo, memoria auditiva, discriminación, todas estas estrategias que tú nos cuentas, por lo general lo llevan ya a generalizarlo o que él también sea más consciente de que tiene que traspasar todo este hábito, porque también tenemos que hablar que al ser un engrama motor mal ejecutado quizás, o como que se grabó en su cerebro de una manera inadecuada, borrar ese camino requiere de práctica y repetición de este otro nuevo camino. Es como hacer una nueva carretera en el cerebro. Es un nuevo engrama motor. Entonces, yo siempre le digo a los padres como recomendación, mientras menos veces haga el error, mucho mejor, y mientras más veces haga lo correcto, mejor, porque va ganando el camino más usado al final. Claro, ahí desde lo práctico yo siempre les planteo como un camino de primero la adquisición del sonido, ¿cierto? Y después pasamos el paso intermedio a la generalización, es como la automatización. Exacto. ¿Sí? Y ahí trabajamos más secuencias aprendidas, ¿sí? Porque claramente se requiere tiempo para la generalización porque es un acto motor que requiere repetición constante. Y la repetición se va a dar porque la primera parte es nuestra estrategia netamente es imitación y repetición. Mírame, repite, ¿cierto? Y el refuerzo positivo. Después viene la otra fase donde yo quiero que el niño lo haga de manera independiente, ¿cierto? Pero que no va a ser generalizado.
Y eso es con las secuencias automáticas. Trabajamos un trabalengua, ¿cierto? Una canción o una serie de oraciones que se tiene que aprender de memoria y me las va a repetir después. Y en ese paso de la automatización todavía no se presenta en la generalización. Me dice la oración o el trabalengua bien, pero después en el habla espontánea vuelve a aparecer, ¿cierto? Esta inconsistencia, pero es el tránsito entre la repetición, la automatización para después llegar a la generalización. Y el tiempo que dure va a depender de la repetición que tengamos. Por eso ahí trabajamos muy de la mano con los papás, porque son los que pasan más tiempo con los niños. Entonces también se entrenan a los papás para que puedan llevar esta secuencia. Ahora hay que mencionamos a los papás. En el caso de que el niño haya aprendido mal el fonema por escuchar a los padres que lo decían mal, por ejemplo, no sé, si los papás siempre han ceseado y el niño lo aprendió así porque en su casa es así. Entonces el tema de la intervención igual iría junto con los papás o solo se trabaja con el niño en la terapia y se le dice, no, aquí está así y en la casa no. Claro, ahí es un poco más complejo, ¿no? Porque la familia viene a consultar por su hijo, ¿cierto? No por el grupo familiar, entonces. Pero sabemos que el habla es un acto aprendido, ¿cierto? Y que requiere un modelo para poder aprender ese acto motor. Entonces, claramente si yo veo que hay un modelo que no es adecuado, yo tengo que trabajar también con la familia, ¿no? Obviamente no directamente con la mamá, pero en el aprendizaje de las estrategias también estoy trabajando con la mamá de alguna manera. Y claramente se le dice que el modelo de la articulación tiene que ser el modelo ideal para que este chiquitito logre adquirir el sonido que queremos. Entonces, inevitablemente también tenemos que involucrar, ¿cierto?, a la familia, ¿cierto?, en este trabajo articulatorio, porque el modelo claramente interfiere en la producción. Perfecto, entonces vamos cerrando el capítulo de hoy. Estábamos hablando de Sonic Combat, el enfrentamiento de los sonidos del habla, donde abordamos varias temáticas, ¿sí? Desde la definición de los trastornos de los sonidos del habla, cuáles son sus clasificaciones en el diagnóstico fonoaudiológico, cómo podemos diferenciar este diagnóstico, tanto fonético como fonológico, y Lina nos comentó también sobre algunas estrategias de intervención, lineamientos terapéuticos. Entonces, Lina, si podemos cerrar con algunos puntos claves, algo que los chicos y chicas tienen que aprender sí o sí, para poder enfrentarse después a estos Sonic Combat. Sí, también algo que hemos hecho habitual en el podcast es referirnos a motivar, ¿cierto? Porque hay generaciones como la de la Aranza, ¿cierto? Que están ahora en cuarto año, quinto año, pero también tenemos generaciones en primero, en segundo, que tal vez van a escucharnos y quieren saber, o sea, cómo parto en esto del estudio de los sonidos del habla. Bien, sí, importante eso, sí, porque cuando llegamos a cuarto nos damos cuenta de que dejamos de escuchar, ¿cierto?, algunas cosas importantes previas. Yo creo que para poder entender bien los TSH es fundamental fonética, la asignatura de fonética, ¿no? El AFI yo siempre se los nombro, ¿cierto? Recuerdan las zonas de articulación, recuerdan los modos articulatorios, saben la clasificación, pueden asociar una estructura con un sonido, que eso es como lo fundamental, ¿no? Entender cuáles son las zonas que contactan para producir determinados sonidos. Y el AFI ahí es fundamental, ¿cierto? Que es el alfabeto fonético internacional. Ya con eso, teniéndolo claro, ya es un punto de partida para poder identificar cuál es la posible alteración, poder relacionar una alteración estructural con una producción y de ahí poder determinar un lineamiento terapéutico adecuado, ¿cierto? Y también poder entender qué es lo que tengo que observar en una evaluación de estructuras anatómicas del habla, para poder también inferir o proyectar una posible alteración de producción, ¿sí? Y como lineamiento general, bueno, el AFI, tener muy claro qué es fonética, qué es fonología, tener muy claros cuáles son los errores articulatorios y diferenciarlos de un proceso fonológico de simplificación, porque para poder determinar un proceso fonológico tengo que descartar que no sea un error articulatorio previamente. Entonces, eso es fundamental, esa primera distinción. Y después tener la certeza de diagnosticar algo motor de algo de uso funcional, ¿no? Algo articulatorio versus el uso funcional, porque el lineamiento terapéutico es distinto. Yo desde lo fonológico no trabajo un entrenamiento motor, ¿cierto? No trabajo un posicionamiento de estructuras, sino más bien de el uso de esos segmentos que está siendo inconsistente, ¿no? Hacer estructuras cada vez más complejas de palabra. Entonces yo creo que eso sería como lo fundamental. Las estrategias, si yo tengo muy claro lo anterior, surgen
porque yo puedo variar estrategias, puedo variar estímulos, puedo variar secuencias, pero si tengo clara la etiología, eso es lo fundamental para poder hacer distinciones y elegir el mejor lineamiento terapéutico. Bien, entonces nos despedimos por hoy. Estuvimos acá con Lina Rodríguez en el podcast que titulamos Sonic Combat, el enfrentamiento de los sonidos del habla, con Aranza también, que nos acompañó acá. Muchas gracias, Aranza. Y bueno, por mi parte me despido. Soy Tomás Rojas. Chau, chau. Chao, chao, nos vemos. Que tengan un buen día. Chao.